Con ustedes aquí en la número uno. Y bueno, pues hoy es un día de hablar de Tijuana, hablar bien de Tijuana, lo cual no viene mal, francamente, después de tantas cosas que hemos visto en tantos años. Hay mucho bueno de qué hablar, por supuesto, también, y bueno, pues hay que abrir también los espacios para esto. Y como todos los jueves, aquí en cabina se encuentra ya el licenciado Julián Lozano, con quien platicamos aquí ya desde hace varios meses, me querido Julián, sobre sucesos, lugares, personajes, en fin, leyendas relacionadas con la historia de Tijuana y de la región, que nos permite conocer mejor dónde estamos plantados, ¿no? Sobre todo, algunos ya conocerán estas historias o estas leyendas, y muchos otros no, y para ellos también va esta información que nos trae. Bienvenido. Así es. Muchas gracias, Fer, muy buenas tardes, Rodrigo. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Ya jueves, ya se acerca el fin de semana, y el día de hoy traigo un tema. Hoy vamos a hablar de un personaje que no era mexicano, no era tijuanense, sin embargo, parte de su vida la vivió en Tijuana y aportó de una forma bastante positiva a Tijuana y también a nuestro país. Este personaje en cuestión era un individuo que era polímata. ¿Qué es un polímata? Bueno, es una persona que domina muchas áreas del conocimiento, muchas ciencias, sabe hacer muchas cosas. Y este señor, bueno, fue muy conocido. Digamos que Leonardo da Vinci era el ejemplo del mayor polímata que puede haber. Exactamente. Leonardo da Vinci era científico, artista, filósofo, en fin. Alguien así de ese nivel. Ya. Pero no era italiano, era japonés. Ya. Era japonés. Radicado, avecindado en Tijuana. Vivió aquí en Tijuana, parte de su vida. Obviamente se tuvo que ir en la década de los 40 por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, a principios en 1942. Pero este personaje nace en Fukuoka, en Japón, en el año 1889, que es un año también muy particular, porque fíjate, en ese año se construye la Torre Eiffel. En ese año nace Charles Chaplin, el actor, y nace también Adolfo Hitler. Vaya. O sea, fue un año muy prolífico en personajes. Nace en aquel año en Japón. Su nombre era, porque ya falleció, José Kingo Nonaka. Las personas veteranas de la ciudad sí lo han de conocer, sí han de saber quién fue, porque fue el pionero de la fotografía en Tijuana. Aquí lo ha mencionado Jaime Chaides, colaborador de este espacio los viernes, ha mencionado su obra. Yo he visto algunas de sus fotografías, notable, ¿no? Sí, porque retrató la vida cultural, política, social y hasta policíaca de Tijuana. Dejó más de 300 fotografías. Él retrató a los empleados del casino de Agua Caliente cuando estaban tomando clases de inglés, los empleados del antiguo casino, para que pudieran atender mejor a la clientela. Retrató a individuos que pertenecían a las distintas logias masónicas que estaban aquí en la ciudad de Tijuana, con toda la indumentaria que utilizaban, unas fotos muy, muy bonitas, la verdad. Fotografiaba también a los delincuentes que llegaban a la comisaría de la policía municipal. Él era el que les tomaba las fotos, y abrió 2 estudios en la década de los 20 aquí en la ciudad de Tijuana, en la zona centro. Uno era el estudio Nonaka, que lo abrió en 1924. Para ese año también se decía que lo estrenó junto con su naturalización como mexicano, porque en ese año le llegó su carta de naturalización ya como ciudadano mexicano. Pero no nada más era un fotógrafo, fue enfermero, fue buzo, fue campesino, escribía, en fin, hacía infinidad de cosas. Él llega aquí a México en 1906, cuando contaba con 17 años nada más. Llegó con un tío, su tío fallece al poco tiempo, trabajó en una hacienda cafetalera. Llegaron a Oaxaca primero. Al morir el tío, pues él se dedica a recorrer el país, se dedica a aprender español, llega a Chihuahua, y ahí la revolución, como a muchos personajes, pues bueno, lo seducen, y entra a las fuerzas revolucionarias como enfermero. Estuvo en combates, estuvo en el servicio médico de Francisco Villa y de Madero.
Entonces estuvo con dos personajes muy importantes de la Revolución Mexicana. Sí, era el samurái mexicano, así le decían. Debido pues, por sus orígenes, obviamente, y porque estaba en la guerra, ¿no? Entonces era muy interesante el apodo que le dieron ahí los revolucionarios. Ahora sobrevive la revolución. ¿Y después es cuando llega a Tijuana? Sí, llega aquí a Tijuana a principios de la década de los 20, alrededor de 1922 es cuando llega, y se dedica primero a analizar, a ver qué es lo que hacía falta aquí. Ajá. Entonces notó que no había fotógrafos. Entonces decide dedicarse a la fotografía y poner estos dos estudios que te comenté como su negocio, y se dedicó a retratar, no nada más en un estudio, se dedicó a retratar fuera de él, a retratar a la gente, a retratar la vida de la ciudad. En épocas en las que la fotografía era un arte muy rudimentario todavía, no existían las facilidades que hoy tenemos, ¿no? Pero ni mucho menos, ¿no? Así es. Era complejo traer una cámara por las calles, ¿no? Sí, ¿no? Y todo el tipo de materiales que se necesitaban utilizar para revelar la foto, en fin, era bastante complicado. Sin embargo, lo hizo bastante bien y tuvo mucho éxito. Fue una persona bastante reconocida aquí en Tijuana en aquellos años. Por motivos ajenos a él, en 1942, el gobierno de Cárdenas hace que él y todos los japoneses que vivían en el noroeste del país prácticamente se los llevan a fuerzas a la Ciudad de México por las tensiones que había con Estados Unidos. Hay que recordar que después de las tensiones de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, el ataque de japonés a Pearl Harbor, incluso en California, la comunidad japonesa fue recluida en campos de concentración. Es correcto. Campos de concentración, es correcto. Sí, pasaron por ese tipo de situaciones muy lamentables, la verdad, porque pues la gente de a pie no tenía la culpa de lo que estaba haciendo el gobierno imperial de Japón en aquellos años. Fue muy lamentable, pero llevó una buena vida en México. El señor Nonaka, varios presidentes le rindieron homenajes, le entregaron condecoraciones por su servicio a la revolución. Fue un veterano de la Revolución Mexicana, y llevó una buena vida hasta su muerte en 1977 en la Ciudad de México. No, en la Ciudad de México, en el año 77, está sepultado en el Panteón Jardín de aquella ciudad. Pero fue un personaje... ¿En la sección de japoneses? Así es, así mero. Pero fue un personaje sumamente interesante, y por la cantidad de campos que dominaba. Un hombre muy inteligente, y la verdad es que los japoneses son notables, ¿no? Totalmente. Se destacan sobre todas las razas por muchos aspectos, como otras razas destacan por otros, pero los japoneses tienen unas características muy como especiales. esto que dices tú, que llega a esta ciudad y inmediatamente descubre que no hay fotógrafos y a eso se dedica. Eso te habla un poco de esa visión, ¿no? Y además, no nada más la fotografía, cuentan que como enfermero en los ejércitos revolucionarios fue de lo mejor que tuvieron. O sea, y es un oficio que aprendió en muy poco tiempo. Llegó de 17 años y a los pocos años ya estalla el conflicto. Sí. Y se enseñó a hacer todo este tipo de cosas. Comentan que lo habían adoptado una familia en Chihuahua cuando llega, y con ellos aprendió a hacer este tipo de oficios médicos. Fueron los que lo apoyaron, y es cuando ya la revolución pues lo agarra, él entra y se dedicaba a curar heridos y enfermos de las fuerzas revolucionarias, tanto de Madero como de Villa. Y participó en 14 combates, 2 con Madero y 12 con Doroteo Arango, con Francisco Villa. Entonces, aparte era soldado, era buzo, era campesino. Entonces, una persona que tenía mucho conocimiento de infinidad de áreas. ¿Fallece? ¿Tuvo una larga vida? Tuvo una larga vida, fallece de aproximadamente 88 años. Fue en el 77, él era de 1889. Y se muere en 1977, entonces estuvo ya muy cerca de los 90 años. Fallece de 88. Sí, 88 años. Y fíjate, curiosamente estaba revisando ahorita, buscando Nonaka. Existe también
pues, un especialista en, en el sistema organizacional de lo que llamamos ahora las 5 S, o lo que ellos siguen con los patrones del comportamiento en la maquiladora. Este Nonaka, desconozco si será, yo lo estaba buscando para buscar al fotógrafo, pero sin embargo me aparece este Nonaka y aparece un laboratorio dental Nonaka en Tijuana. Que es del familiar, sí, porque sería difícil el apellido, que no tuviera una Bueno, pues sí, que sí, sería mucha coincidencia, ¿verdad? demasiado, el apellido pues no es López, ¿verdad? No, No creo que allá en Japón sea Nonaka como... No, Claro, y la inmigración japonesa junto con las inmigraciones europeas son muy positivas, porque es gente que llegaron a construir países, o sea, es gente que llegaron cuando no había nada, Sí, que hacen, y levantaron, grandes aportaciones. hicieron unos aportes tremendos. Y en el caso de la migración japonesa, aquí en México y particularmente en esta zona, en Sinaloa, tienes gente como la familia Kuroda, los que son de los que venden los Zetas. Es gente que pues han hecho cosas muy importantes por sus estados y por el Kojakura, país. ¿te acuerdas de También, ellos? Claro, sí, uno de ellos falleció. Sí, sí. Entonces, Eran argentinos japoneses. Sí, Sí. una combinación muy particular. Y es una migración, repito, muy positiva. En Brasil también hay una gran comunidad japonesa y han hecho aportaciones a aquel país impresionantes, al grado de que tú te subes a un avión de la aerolínea brasileña Varig y veías que venían las revistas y los manuales de seguridad en inglés, en portugués y en japonés, a ese nivel. Ahí tenemos un ejemplo, Yakult, Así es. el señor Sí, se me fue el nombre el ahorita, dueño, pero él da muchas pláticas de... El dueño y el inventor de ese exactamente, producto. Sí. de estimulación, y la gente nunca quiere dejar de trabajar ahí. Él ha reinvertido siempre todo su dinero haciendo el Yakult enorme. Sí. Y al día de hoy la inmigración japonesa aquí en Baja California es muy importante. Hay muchas compañías japonesas que operan en esta zona, y es una relación la que se tiene con ese país pues de siglos. Hay registros desde la época de la colonia, con la famosa nao de China o el galeón de Manila, venían también japoneses. Incluso hubo una embajada japonesa que llega a la Nueva España, y de ahí llegan a Acapulco, están un tiempo en México y de ahí parten a España como embajadores del emperador de Japón ante la corte española. Entonces siempre ha existido esa relación Ya. con Oriente. Un personaje muy interesante. ¿Nos repites el nombre? Sí, cómo no. El personaje de hoy. Su nombre fue José Kingo Nonaka. Así es como está registrado. Estuve buscando por todas partes cuál era su nombre en Japón. Su nombre de pila no lo encontré, pero todo el mundo lo conoce por su nombre ya castellanizado como José. José Kingo Nonaka. José Kingo Nonaka, y su hijo Genaro Kingo también Genaro Kingo Nonaka hizo un libro donde narra pues las aventuras de su padre, y hace una recopilación también de fotografías que él tomó cuando estuvo aquí en Tijuana. Pues interesante como todo lo que nos compartes, mi querido Julián. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Y la próxima semana traigo también el tema de otro personaje, pero esta vez chino, que es considerado también uno de los fundadores de Tijuana, y que curiosamente también llega en 1906 aquí a México. Perfecto. Aquí te esperamos el próximo jueves. Claro que sí, con Gracias. mucho gusto. Es Muchísimas Julián Lozano. gracias. Nos vemos. Aquí en la número 1. Y si nos siguen en Fernando del Monte Oficial a través de Facebook Live y en la página web